multímetro consta de las siguientes partes. Pantalla. Muestra de forma digital el resultado de la medición. Interruptor de encendido o apagado. Estas son escalas para seleccionar dependiendo de la medición que se quiere realizar. Está el selector, es la rueda que permite seleccionar la escala para la medición que se quiere realizar. Este es el casquillo para enchufar el cable negro, cualquiera sea la medición que se realice. Casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir voltaje o resistencia. Casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir intensidades de hasta 10.000 amperios. Casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir intensidades de hasta 10 amperios. Las diferencias que hay entre los multímetros más comunes son la precisión. Es el máximo error permitido de las lecturas. Esta se expresa normalmente como más menos. Muestra la precisión específica para el máximo límite de error alrededor de la medida real de la señal medida. Está la resolución y dígitos. La resolución es definida como el más pequeño cambio en una señal de entrada que produce un cambio en la señal de salida. Se expresa mediante un número de dígitos que puede mostrar. Los dígitos dependen del multímetro. Existe una diferencia en la cantidad. Pueden presentar de 2 a 5 dígitos. Mediciones realizadas con los multímetros. En la primera imagen podemos observar la medición de resistencia con un multímetro digital. Su unidad de medida es el ohmios. En la segunda figura podemos observar la medición de voltaje en una batería, la cual se da en una unidad de voltio. En la tercera figura podemos observar la medición de intensidad con un multímetro. La unidad de esta medida es el amperio. ¿Cómo medir la tensión? 1. Seleccione entre la corriente alterna o corriente continua. 2. Conecte la sonda de prueba negra en la entrada de la clavija marcada como COM. Luego conecte la sonda de prueba roja en la entrada de la clavija V. 3. Si el multímetro digital dispone únicamente de la selección de registro manual, seleccione el rango máximo posible de manera de que no se produzca una sobrecarga en la señal de entrada. Y 5. Observe la lectura asegurándose de tener en cuenta las unidades de medición. ¿Cómo se mide la corriente en un circuito sencillo utilizando un multímetro? Para medir la corriente, el multímetro debe estar integrado en el circuito en serie. A continuación se explicará paso a paso cómo se realiza este proceso. Primero se conecta el cable de medición negro al enchufe COM del multímetro. Seguidamente se conecta el cable de prueba rojo a la respectiva entrada de amperios. Se ajusta el multímetro al rango de medición correcto. Para medir la corriente, el circuito tiene que abrirse o desconectarse, de modo de que el multímetro pueda colocarse en serie como un llamado cable puente. Se selecciona si se quiere medir la corriente alterna o la corriente directa. Y como último paso, anotar el resultado de la intensidad de la corriente mostrada en la pantalla del multímetro. ¿Cómo se mide el valor de una resistencia en un circuito sencillo utilizando un multímetro? Las medidas de resistencia deben realizarse con el circuito apagado. Si no es así, el multímetro o el circuito podrían ser dañados. Algunos multímetros digitales proporcionan protección en el modo de ohmios, en caso de contacto accidental con las tensiones. El nivel de protección puede variar grandemente entre los distintos modelos de multímetros digitales. Para obtener mediciones precisas de resistencia baja, la resistencia en los cables de prueba debe restarse de la resistencia total medida.